Eh, las clases de Zoom las vamos a tener todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde. La idea es que a partir de las 6:45 yo ya les tenga abierta la plataforma Zoom para que todos vayamos conectándonos antes de las 7, ¿sí? Para que no tengamos que quedarnos hasta tarde, ¿sí? Podamos terminar más o menos en horario, ¿ok? ¿Correcto? Bueno, amados, les animo a iniciar este proceso en oración, con alegría, con gozo de poder estudiar la palabra, ¿sí? Hoy hablaba con una persona y le decía que nosotros predicamos acerca de la experiencia en Cristo, de vivir en una realidad espiritual que es la vida de Cristo. Ahora, ¿en qué nos aporta a nosotros el estudio de la teología y de la palabra? Bueno, nos da un marco para que nosotros entendamos que dentro de ese marco es donde se viven las experiencias en Cristo, dentro de los límites de la palabra. Todo lo que esté fuera de la palabra, de los límites que establece la palabra, no es de Dios. Para entender lo que no es de Dios, tengo que conocer la palabra, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a vivir una experiencia en Cristo, conocerle a Él en profundidad, su persona, por una experiencia espiritual. Pero esa experiencia espiritual está dentro de los límites marcados por la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso es importante que conozcamos la palabra. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta materia que es maravillosa, que es una belleza, que se llama Evangelios Sinópticos. ¿Sí? Si ustedes, los que tienen el libro, pueden abrir el libro, y los que no, abran el PDF, ténganlo ahí a mano, van a encontrar la tapa, van a encontrar la presentación de la materia, después las autoridades nacionales de la institución IET, donde, bueno, hay dos de las personas que están ahí han sido maestros míos, excelentes personas, Osvaldo Nani y Jorge Arias. Después hay una página del autor que se llama Carlos Blanco, que es un maravilloso hombre de Dios. Eh, a ver, déjeme ver un segundo. Déjame ver un segundito. Ah, espera un segundo. Hay gente que todavía le cuesta entrar, así que estoy explicándole de vuelta. Muy bien, van a tener la página del autor que se llama Carlos Blanco, también es una eminencia en teología. Y después hay un mensaje al alumno, ¿sí? Hay un mensaje al alumno. Antes de comenzar, vamos a hacer lo que dice este mensaje al alumno. Dice, los siguientes consejos le serán muy útiles facilitando el estudio de la presente materia. El primer consejo, ¿cuál es? Ore antes de estudiar, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, vamos a orar. ¿Está bien? Amén. Acompáñenme en esta oración. Jesús, gracias porque estamos aquí reunidos esta tarde, sabiendo, Señor, que estamos cumpliendo con un deseo de tu voluntad, que es que aprendamos y conozcamos tu palabra en profundidad. Gracias, Señor, por el IET que nos da la oportunidad de cursar teología, de aprender juntos como cuerpo y de esta manera, Señor, robustecer la iglesia, fortalecernos y afianzarnos aún más en la roca que eres tú, Jesús. Acompáñanos en el estudio de esta materia a lo largo de todos los ejercicios que tenemos que hacer. Obra en cada uno de nuestros corazones a medida que estudiamos la palabra, porque la palabra nos transforma, Señor. La palabra nos lleva a la madurez en Cristo y a ser un fiel reflejo de tu amor y de tu gracia al mundo, para que el mundo te conozca a través de tu iglesia. Gracias, Jesús. Amén. Bien, ahí les va a dar una serie de consejos esta hoja a la hora de estudiar. Amados, no lo voy a leer todo porque la idea es que ustedes lo puedan leer después tranquilos, pero sí es importante que este mensaje al alumno ustedes lo puedan leer, ¿sí? Voy a mutear a todos, ¿sí? Voy a mutear a todos. Es muy importante que este mensaje al alumno ustedes lo puedan leer y ver
más o menos porque es una buena orientación para el correcto funcionamiento del aprendizaje. Amén. Dice, organice, el segundo punto dice, procure tener el material de estudio necesario, ya lo hemos visto, ya lo hemos trabajado estos días, el tema del libro, tener la Biblia, un cuaderno para apuntes, etcétera. Tercero dice, organice el estudio. Bueno, ahí te va a explicar cómo tenés que usar el libro, ¿sí? Y si ustedes tienen PDF, la idea es que ustedes vayan viendo todos los ejercicios y los vayan respondiendo en un cuaderno. En el PDF miran los ejercicios, si no lo imprimieron, y van respondiendo en el cuaderno. En un cuaderno con notas van contestando. ¿Por qué? Porque el examen final de la materia se va a basar en todos los ejercicios del libro, ¿sí? Todos los ejercicios del libro se responden en el mismo libro, en la sección de lectura. Ustedes van a encontrar que cada tema tiene una lectura y luego los ejercicios. Esos ejercicios se hacen conforme a la lectura que tienen que hacer del libro, ¿sí? Esos ejercicios, preguntas de esos ejercicios van a estar en el examen final. Por lo tanto, es sumamente importante tener contestados los ejercicios, hacer los ejercicios para poder rendir el examen más adelante. ¿Correcto? La, mm, Fíjese que el punto C del punto 3 dice, proceda a responder las preguntas y realizar los ejercicios formulados al concluir cada tema, sin mirar el contenido correspondiente. O sea que cuando te toca hacer los ejercicios, no estés yendo a mirar de vuelta, sino que hayas aprendido lo que está leído para responder y hacer los ejercicios. ¿Correcto? Hay algunos ejercicios que vamos a estar charlándolos en clase y vamos a ver qué contestó cada uno, ¿sí? Vamos a ir viendo lo que Dios le haya ministrado a cada uno al momento de hacer esos ejercicios. Así que complétenlos, háganlos, no los dejen para lo último y estar 10 minutos antes de la clase queriendo responder así nomás los textos, los ejercicios. Háganlos con tiempo, tranquilo, tómense 10 minutos cada día para invertir en hacer los ejercicios y van a poder llegar sin ningún problema, ¿sí? A tenerlos completos cada semana. Hermanos, esto no es algo improvisado, esto es una institución a la que estamos perteneciendo, es un estudio teológico serio, importante y es a nivel internacional. Por lo tanto, tenemos que tomarlo con esa responsabilidad. No estamos jugando ni estamos haciendo una clase común y corriente, sino que somos parte de un instituto bíblico internacional. ¿Sí? ¿Está bien? Dice, una vez que haya estudiado todo el libro, el punto E, léalo nuevamente a fin de fijar su aprendizaje. O sea que cuando terminemos la materia sería bueno que vuelvan a repasar el libro. Esos son los consejos que dan acá. Cuarto, sepa enfrentar las dificultades. Mirá qué interesante esto, porque, amados, cuando empezamos a estudiar la Biblia, el inicio, hoy había gente que me escribía, qué emoción, hoy empezamos 7, qué bueno. Y el inicio está buenísimo, pero no es fácil permanecer, no es fácil llegar a la final, ¿eh? No es fácil llegar al título, porque hay un proceso largo, son muchas materias, es sacrificado, es esforzado. Entonces, estos consejos que dan en el capítulo, en el punto 4 del mensaje para el alumno, les va a servir. Dice, no se desanime, lo primero que te dice, no se desanime. ¿Cuándo no te tenés que desanimar? Cuando encontrás ejercicios difíciles, que se te complican, porque en realidad esa dificultad es la que rompe tus límites. Cuando vos te encontrás ante un ejercicio que te cuesta hacer, es porque te estás yendo más allá de lo habitual, de la comodidad de siempre, de lo que ya conoces, y te estás llevando a conocer un poco más. Eso es lo que tiene bueno un ejercicio que te desafía a ir más allá de tu comprensión de entendimiento y te lleva a que tengas que estudiar, a que tengas que leer, a que tengas que buscar información. Eso está espectacular. Por lo tanto, no tenemos que desanimarnos cuando eso nos ocurra, ¿ok? Después dice, tratar de realizar los ejercicios de la mejor manera, no quedarse con un ejercicio difícil demasiado tiempo, seguir avanzando y después volver para atrás, ir resolviendo, no enroscarse. No se inquiete cuando los ejercicios se remiten a menudo a la Biblia. La finalidad de nuestro curso no es sencillamente estudiar un libro de texto, sino la palabra de Dios. Vamos a estudiar la Biblia. Así que es muy probable que muchas veces, cuando hagamos ejercicios, tengamos que remitirnos a la Biblia. El libro de texto nos va a llevar a la Biblia.
¿Sí? Después dice, incluimos ejercicio cuya respuesta usted no encontrará en el tema estudiado, pero que son para pensar, para reflexionar, para aplicar. En tales casos, no tema equivocarse, no tengas miedo de errar, dice, ¿no? Lo importante es que los hagas, ¿sí? Esto es algo que siempre hemos dicho como varones sobre todo. Lo importante es hacerlo, ¿sí? No tener temor a equivocarse. Así que bueno, cuando estemos desanimados, busquemos ayuda. No soltemos el proceso de aprendizaje del IET. No dejemos de prepararnos en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Bien, después de esto tenemos el prólogo. El prólogo escrito por Osvaldo Nani es excelente. También lo leen después. Léanlo porque es muy, muy bonito lo que está escrito ahí. Y después sí tenemos el índice de la materia. ¿Sí? El índice de la materia. Dice, lo primero es Introducción a los Evangelios Sinópticos. Y la lección 2 dice Nacimiento, Infancia y Comienzo del Ministerio de Jesús. Estas dos lecciones intentaremos verlas hoy. ¿Sí? Las otras dos, la 3 y la 4, van a ser el 21 de mayo. La 5 y la 6 va a ser el 28 de mayo. Y finalmente, el 4 de junio haremos la lección 7 y la 8. Para terminar, la última clase va a ser el 6 de junio. ¿Sí? Perdón, el 11 de junio, disculpen. 4 de junio, 11 de junio, vamos a terminar con la lección 9. Y a partir de ese momento van a poder entrar al website a hacer el examen. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Amén. Muy bien, buenísimo. Y ahora sí, vamos a ver los aspectos académicos. Si tienen el libro, vayan siguiéndome. Así podemos ir juntos en este aprendizaje, ¿sí? Ahí habla, en los aspectos académicos, lo primero que habla es qué es el IET y de qué se trata IET. Después te dice los aspectos de estudio que vamos a tener. ¿Cuáles son los aspectos? El aspecto bíblico, dice, basado en la urgente e imprescindible necesidad de llenarnos todos con la palabra de Dios. O sea, lo primero que vamos a tener es un aspecto bíblico, obviamente. Después está el aspecto teológico. El aspecto teológico, dada la importante necesidad de conocer más acerca de Dios, vivir en sus enseñanzas y a su vez transmitirlas a otros, ese es el aspecto teológico. La teología es el estudio de Dios, es estudiar a Dios, ¿sí? Y por último, el aspecto pedagógico. ¿Qué es el aspecto pedagógico? Debido a la necesidad de incorporar eficazmente el conocimiento impartido. Es poder incorporar lo que estoy aprendiendo, ¿sí? No solamente leerlo, sino incorporarlo, hacerlo parte de mí. ¿Correcto? Vamos a tener objetivos en esta materia. ¿Cuáles van a ser los objetivos que vamos a tener en el Evangelio Sinóptico? Primero, conocer a grandes rasgos la vida de Jesús. Segundo, esto es en el área de los conocimientos, ¿sí? Va a haber tres áreas. Primero, el área del conocimiento, conocer a grandes rasgos la vida de Jesús. Contexto contexto histórico de los evangelios. ¿En qué marco histórico se desarrollan los evangelios? Súper importante para poder entender muchas cosas que sucedieron con Jesús y en su vida y en sus enseñanzas. Tenemos que tener un conocimiento histórico de en qué marco de la historia, en qué momento de la historia ocurre la vida de Jesús y también la escritura de los evangelios, cómo se escribieron y demás. El tercer aspecto del conocimiento es conocer las diferencias y similitudes, o sea, las cosas que se diferencian y las cosas que se igualan, los tres evangelios que vamos a estudiar, Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los evangelios sinópticos. La idea también de este curso es que obtengamos algunas habilidades. La primera habilidad es adquirir sabiduría y autoridad para hablar de los evangelios. Yo no sé cuántos quieren eso, pero yo quiero eso. Sabiduría y autoridad para poder hablar de los evangelios. Poder interpretar adecuadamente los pasajes de los evangelios, los textos bíblicos de los evangelios. Una interpretación adecuada es una interpretación que se ajusta al ámbito histórico, geográfico, ¿sí? Son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Lo vamos a ver en una materia que se llama hermenéutica, ¿sí? En la materia hermenéutica vamos a poder hacer esos estudios más profundamente.
La tercera habilidad que vamos a encontrar con esta materia que vamos a estudiar es ubicar con facilidad los pasajes que deseamos. ¿Mm? Más o menos tener una idea general de dónde están los pasajes para poder ubicarlos fácilmente. Y por último, dijimos conocimientos, habilidades y por último actitudes. Lo que vamos a lograr estudiando correctamente esta materia es amar más a Cristo, conocerle un poquitito más en su aspecto como Mesías, como Dios hombre, en su caminar en la tierra. Vamos a enamorarnos más de Jesús. Lo segundo, vamos a renovar un aprecio por los evangelios. Vamos a valorar más los textos sagrados de los evangelios. Y tercero, vamos a poder apoderarnos de la persona de Cristo, ¿m? La persona de Cristo Jesús. Vamos a poder hacernos más parte de nosotros. Y entonces eso creo que es algo también súper, súper positivo. Muy bien, dicho esto, vamos a ir a la introducción. Introducción. Si alguien tiene preguntas, desmutece y diga, pastor, una pregunta y yo lo escucho, ¿sí? No hay problema, estamos para contestar cualquier pregunta que surja con respecto a la materia. ¿Está bien? Bien, introducción. Este es el estudio de los evangelios, digamos, tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Se les llama evangelios sinópticos. ¿Qué significa sinóptico? Viene del griego sin, que significa juntos, y optomai, cuya traducción es ver. O sea que una traducción de la palabra sinóptico sería una visión simultánea. ¿Sí? Por ejemplo, ocurre un accidente en una esquina, ¿no? Y tenemos un testigo acá y otro testigo allá. Son tres puntos de vista de un mismo suceso. Eso significa sinóptico. ¿Sí? Es el mismo suceso visto de diferentes ángulos, pero es el mismo suceso. Eso es sinóptico. ¿Correcto? Por ejemplo, un partido de soccer para los varones tiene tres árbitros. Un árbitro que está dentro de la cancha y dos árbitros que están a los costados que se llaman jueces de línea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno puede ver lo que el otro no puede ver. ¿Sí? Y sobre un mismo suceso tienen puntos de vista diferentes. Lo que uno no vio, lo vio el otro porque estaba de otro ángulo. ¿Sí? Entonces, de esa manera trabajan juntos. Eso es ver todo junto. Eso es sinóptico. Los evangelios sinópticos tienen muchas similitudes y desarrollan básicamente la historia de la misma manera. Por eso se estudian juntos. El evangelio de Juan es un evangelio que marca un perfil diferente de la persona de Cristo. Por eso se estudia aparte. Hay una materia que se llama Evangelio de Juan y esa se estudia aparte. ¿Correcto? La temática de estos tres libros es la vida de Jesús, la cual es la medida de crecimiento espiritual de todo creyente. Acá el libro habla de acerca de algunos evangelios que son apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? Los libros apócrifos son libros que no cumplen con las reglas canónicas. El canon son las reglas que cumplen todos los libros que están dentro de la Biblia. Esto lo vamos a ver en la materia que dentro de un tiempo vamos a tener, que se llama bibliografía, donde estudiamos la composición de la Biblia, cómo se creó la Biblia, quiénes la escribieron, cuándo, bueno. Ahí vamos a hablar más profundamente acerca de los libros apócrifos. Así que no nos vamos a ir por las ramas ahora hablando mucho de esto, pero hay muchos evangelios que son apócrifos también, ¿sí? Estos evangelios se llaman, dice, no guardan los requisitos del canon, o sea, no cumplen con las reglas básicas para poder ser incluidos dentro de la Biblia. Fueron repeticiones de los cuatro evangelios inspirados divinamente, a los cuales se agregaron adiciones de carácter novelesco y legendario, que favorecían la corriente ideológica de cada secta que los escribiera. ¿Sí? Por eso es que quedaron afuera. Eh, Eso básicamente es la introducción y ya vamos a meternos de lleno en la materia. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Se desmutean y preguntan.
¿Estamos claros hasta acá? Buenísimo. Bueno, eh, vamos a empezar con la lección de los evangelios sinópticos. Dice, la palabra evangelio viene del griego evangelion, que se traduce como buenas noticias, ¿sí? En la literatura clásica esta palabra se usaba para señalar la retribución dada al mensajero de las buenas noticias. Otra de las acepciones de evangelio era dada al mensaje mismo, la cual indicaba la victoria. Más adelante se dio este nombre a otros mensajes que producían alegría, o sea que evangelio también contiene el significado de algo, una noticia que produce alegría, que produce gozo. Acá llegó la jefa. Muy bien. Ahí tenemos una breve introducción y luego entramos a un contexto histórico, que yo antes del histórico voy a ir al geográfico, ¿sí? Antes de empezar con el contexto histórico, primero voy a ir al contexto geográfico. Después del contexto geográfico, vamos a pasar al contexto histórico de los evangelios. Esto que les vamos a contar es muy importante para la correcta interpretación de los evangelios, ¿sí? Entonces, yo voy a ponerle en pantalla ahora una serie de imágenes. ¿La pueden ver? Alguien que se desmutee y me dice si la puede ver. ¿La pueden ver? Todavía no. No, Ok, déjenme que ya lo corrijo. Vamos a ir acá. Ahora sí, ¿no? ¿La Sí, ven? sí. Muy bien. Esto que estamos viendo acá es la región donde Jesús vivió, donde Jesús estuvo, donde caminó, donde hizo los milagros, donde enseñó. Fue dentro de esta zona que estamos viendo acá, lo que hoy básicamente sería Israel, ¿sí? Entonces acá en este mapa vamos a ver, ¿ven mi puntero ahí? ¿Se ve mi puntero? Galilea, ahí está Nazaret, ¿lo ven? No sé si llegan a verlo, pero está Galilea, está Nazaret, y acá está el mar de Galilea, ¿sí? Este es el mar de Galilea. Esto que está acá, que se puede ver como un hilo conecta con el mar muerto, es el río Jordán, ¿sí? Este es el río Jordán. Esta zona se llama Decápolis, Perea, Samaria y Judea. ¿Se acuerdan que una vez dijimos que Jesús le era necesario pasar por Samaria? Jesús iba de Judea a Galilea y tenía que pasar por Samaria. Y que los judíos se daban vuelta, pasaban por Perea, Decápolis, e iban a Galilea para no pasar por los samaritanos. ¿Sí? Ahí está Samaria en el medio. Ahí, aquí abajo, está Jerusalén. No sé si lo ven. Aquí está Jericó. Y en esta zona, después lo vamos a ver bien en Pentateuco, pero la zona que está acá, alrededor de Jericó, es donde cruzó Josué el río Jordán para ir a dar vueltas a Jericó hasta que se cayeron los muros, ¿sí? Esa es en la zona. Ahora, miren esto. Esto es el Imperio Romano de aquel momento, ¿sí? Fíjense que es España, Galia, que ahora es Francia, Italia, África está ahí abajo, Cirene, no sé si llegan a ver ahí Cirene abajo donde dice mar Mediterráneo. Cirene, ¿se acuerdan del que llevó la cruz de Jesús en el camino? Era Simón de Cirene. O sea que era de acá, de esta zona de Egipto. Y acá tenemos Egipto aquí abajo con el río Nilo. Abajo se ve una parte del Mar Rojo. Y ahí arriba dice Judea, ¿sí? Cesarea, Tiro, Damasco, Jerusalén. Esta zona de acá es la que estábamos viendo recién en el mapa. Arriba está Tarso, de donde es oriundo alguien muy famoso, ¿no? Saulo, de Tarso. Bien, ahí tenemos otra imagen que nos muestra el mundo de hoy: Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Irak, Irán,
Arabia Saudita, Siria, Jordania, Egipto, Israel. Esta es la zona donde Jesús estuvo, ¿sí? Esto para ubicarlo en el mundo de hoy. Acá está la más grande para que lo podamos ver. Acá está la tierra de Edom, acá está la tierra de Moab, para que tengan una idea. Miren esto. En este punto es donde se cree que estuvo Sodoma y Gomorra. Fíjense que está abajo del Mar Muerto, hundida en el Mar Muerto, ¿sí? Sodoma se cree que estaba en ese punto rojo, que sería acá abajo, ¿sí? Y les voy a comentar algo. Si ustedes leen Génesis 13:10, a ver si lo busco acá. Si alguien lo tiene, Génesis 13:10 ahí en su Biblia, desmutéese y lo lee, por favor. ¿Lo tienen? Génesis 13:10. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus ¿Sí lo puedes cargas ayudar a Ketsi que no se puede conectar? a Ajá, lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. ahí está. Muchas gracias. Fíjese que lo que dice el versículo 10, gracias, Miguel. Génesis 13:10. Mire, yo se los voy a leer en la NTV. Dice, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Ustedes van a ver que Sodoma aquí figura bajo el agua, ¿sí? Porque este mapa es posterior a lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Vamos a mirar un poco la geografía del tiempo de los evangelios, ¿sí? Miren, esto es después de Sodoma y Gomorra, en la época de Jesús. Aquí estaba Jerusalén. ¿Lo pueden ver? ¿Ven mi puntero? Ahí estaba Jerusalén. Ahora, acá está Jericó, miren. Acá en este punto está Jericó. Esto es el Mar Muerto. Si ustedes se fijan, es como si hubiesen dado un hachazo ahí. Está muchos metros por debajo del nivel del mar, el Mar Muerto. ¿Lo pueden ver? Es como si la tierra ahí se hubiese hundido. ¿Pueden verlo? Es como si hubiesen dado un hachazo ahí, en esa zona. Miren, este que está a la izquierda es el mar Muerto. El que está a la derecha es el mar de Galilea. En el medio va el río Jordán. ¿Sí? Ahora, fíjense el nivel del mar donde está, fíjense las montañas y fíjense el pozo que hay donde está el mar Muerto. El mar Muerto tiene grandes contenidos de sal, pero también de azufre. ¿Sí? Toda la zona alrededor del mar Muerto es una zona con altos contenidos de azufre. Les cuento que en las zonas aledañas al mar Muerto se encontraron dentro de las rocas, se encontraron pelotas, ¿sí? De este tamaño, de tamaño de pelota de golf, de azufre. Hicieron análisis de ese azufre y el nivel de pureza de ese azufre no existe en ninguna parte de la Tierra. Como para que se den una idea de lo que pasó ahí. Y esto, el hecho de Sodoma y Gomorra, marcó la geografía del mundo de Cristo, en el lugar donde Jesús andaba.
la geografía estaba marcada por un acontecimiento eh, histórico como el de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Bien, vamos a autorizar a algunas personas más que se... Ahí está. ¿Sabe que no la veo a Ketsi conectada? Me estuvo llamando y no la pude atender. Si alguien la puede ayudar a que se conecte, por favor, se los voy a agradecer. Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces, como les decía, amados, tenemos un golpe profundo ahí en el Mar Muerto, donde se ve que un suceso terrible sucedió. Lo podemos ver desde este ángulo. Permiso, yo no escuché bien. Diga, ¿qué no Diga, escuchó? ¿qué no escuchó? Yo quiero saber, es que estabas hablando de Mar Muerto y Sodoma y como que se fue la señal o algo y Sí. no sé si estabas, si tiene algo que ver o lo estabas asociando o qué pasó ahí. ¿Tiene que ver algo lo del azufre del Mar Sí, Muerto con Sodoma? sí, estábamos mostrando los mapas geográficos donde muestran que está el nivel del mar y el mar muerto está acá abajo del nivel del mar. Y hay como alrededor, como montañas, ¿sí? Del mar muerto. Es como una montaña, el mar muerto hundido abajo y otra montaña. Es como si hubiese habido un hachazo así en la zona esa, ¿sí? Lo mostramos en las imágenes. Lo podemos volver a mostrar, ya se los muestro, para que lo puedan ver todos. Ahí está. En esta zona, hacia la izquierda de la imagen, vemos como una pendiente y hundido el mar muerto, ¿sí? Y en la otra imagen, vemos también, ahí se ve mejor, ¿sí? El nivel del mar muerto, cómo está hundida esa zona, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo afectó a la geografía en la que Jesús caminó y anduvo, un hecho como el de Sodoma y Gomorra, ¿sí? La magnitud de lo que sucedió. Muchos investigadores han propuesto que el relato de Sodoma y Gomorra podría estar basado en un evento geológico real que hubo en la región, en el extremo sur del Mar Muerto, ¿sí? Eh, Dice que en esa zona hay registros de una actividad tectónica, o sea, de las placas de la Tierra, muy activa, y que hay una falla, se llama falla de Rift del Jordán, que es donde evidentemente salen gases, cuando se mueven esas placas, salen gases de abajo de la Tierra, que son eh, gases de azufre, digamos, ¿sí? Además, debajo de esa tierra hay depósitos naturales de azufre. Hay gases inflamables como metano, sulfuro de hidrógeno, que son gases muy inflamables. Es como si estuviésemos dejando abierta la estufa de gas y sale ese gas. Bueno, es muy similar lo que se cree que ocurrió en esa época. Entonces, ¿qué pasa? El hueco más profundo está en esta zona y Sodoma y Gomorra acá. Entonces, lo que dicen los expertos es que algo explotó fuertemente, algo que hizo explotar todo eso y hizo que lloviera el azufre en Sodoma y Gomorra. Es algo hermoso de estudiar y de ir comprendiendo todo eso, ¿no? Se hallaron restos de ciudades antiguas destruidas de forma repentina alrededor del año 2350, esto es a nivel arqueológico. Se hallaron capas de ceniza y evidencia de incendios intensos, todo eso en esa zona. Algunos restos contienen restos de azufre cristalizado, que es lo que le decía yo de las piedras y pelotas de golf, y materiales vitrificados por calor extremo. Miren todo lo que hay en esa zona. Excavaciones recientes han encontrado evidencia de una destrucción repentina por una explosión aérea de alta temperatura. Posiblemente algún tipo de impacto que hubo desde la atmósfera. Esto es algo comprobado científicamente. Se hallaron esferas de sílice derretida, azufre y restos humanos desmembrados. Todo eso en esa zona, ¿no? Para que podamos también dar seguridad
a lo que la Biblia nos enseña. Cuando veamos Pentateuco, lo vamos a poder estudiar un poco más profundamente, ¿sí? Lo vamos a poder mirar un poco más detenidamente la historia de Sodoma y Gomorra. Muy bien, quisiera ver si puedo hacer entrar a Ketsi. Deme un momento, porque ella no pudo entrar. Dice, tengo el ID, pero el número no. Ya estoy, pastor, aquí. Ay, menos mal que sí, estaba preocupado por ti. Qué bueno que ya estás, ahora me quedo tranquilo. Ahí está, ahora sí. Bueno, muy bien, esto es la parte geográfica. Tenemos a Jerusalén en la altura, por eso es que ustedes van a encontrar que hay pasajes que dice, y subieron a Jerusalén, o descendieron de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba en una zona de montañas, ¿sí? Entonces, por eso es que los evangelios dicen, y subió a Jerusalén o bajó de Jerusalén. Son datos interesantes que nos ayudan a entender un poquito más todo el panorama bíblico de los evangelios. Bien, ahora vamos a pasar al periodo histórico, ¿sí? El periodo histórico, lo que tenemos que hablar primero es del periodo intertestamentario, ¿sí? Un tiempo de aproximadamente 400 años donde hubo silencio de parte de Dios. No hubo escritura de ningún tipo, no se levantaron profetas a hablar en nombre del Señor, no hubo escritura sagrada, ¿sí? Hasta donde terminó Malaquías, que fue el último profeta, de ahí, esto fue 397 antes de Cristo, casi 400 antes de Cristo, que ocurre lo de Malaquías, cuando termina 400, casi 400 años de silencio escritural, no se levantaron profetas, Dios no habló más, ¿sí? Esto es el periodo intertestamentario. A pesar de que el periodo intertestamentario no tiene inspiración divina en la escritura o con profetas, de la misma forma, igual hay muchos sucesos históricos que hacen un aporte muy grande al entendimiento de los evangelios sinópticos, ¿sí? Hay mucho que ocurrió dentro de esos 400 años que nos ayudan a entender mejor los evangelios sinópticos. ¿Está bien? Por eso es un ciclo que, a pesar de que no hubo palabra de Dios, hubo muchos sucesos que dieron forma al mundo en el que Jesús llegó, se crió, nació, murió y resucitó. ¿Amén? Bien. Lo primero que vamos a hablar de este periodo es que es el periodo persa. El imperio persa era el que gobernaba en el 397 antes de Cristo. ¿Qué imperio era? El imperio persa. Bien. Dice así, el imperio persa arrancó en el año 559 antes de Cristo y estuvo hasta el año 332 antes de Cristo. Ahora fíjense esto, ¿no? El periodo intertestamentario son 400 años. La Biblia se escribió en un periodo aproximado de 2000 años, ¿sí? Durante 2000 años se escribió la Biblia de tapa a tapa. Quiere decir que 400 años es mucho tiempo. O sea, es un pedazo muy grande de la historia bíblica, ¿sí? Por eso es que tiene importancia. Periodo persa. ¿Cómo eran los persas? ¿Cómo trataron los persas, el imperio persa, a los israelitas? Bueno. Los inicios de este periodo se encuentran en los libros de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther hablan acerca del imperio persa, ¿sí? Que empezó en el año 559 a.C. Durante este periodo, los judíos obtienen del rey Ciro el permiso para regresar a su territorio y reconstruir el templo a través de Esdras, está en el libro de Esdras. Pueden reconstruir los muros que están en el libro de Nehemías, ¿sí? Esdras, Nehemías, y pueden organizar el culto y el aspecto económico y social. Los libros de Esdras y Nehemías nos hablan y nos relatan el regreso del pueblo de Israel de la cautividad, el establecimiento nuevamente en su tierra, el establecimiento del templo, de los muros,
y de vuelta a establecerse como una sociedad, ¿sí? Esto ocurre bajo el periodo persa. ¿Qué cambios significativos hubo en el pueblo de Israel bajo este periodo de tiempo, bajo el imperio persa? Hubo una adquisición de un celo nacional y religioso. Se volvieron más patriotas los israelitas, ¿sí? Hasta el punto de llegar casi al fanatismo. Empezó a ocurrir la sustitución del idioma hebreo por el arameo. ¿Qué idioma hablaba Jesús? El arameo, ¿sí? El hebreo fue sustituido paulatinamente durante los años del imperio persa. Se reemplazó el hebreo por el arameo, ¿sí? Entonces, ¿por qué Jesús hablaba arameo si estaba con los hebreos y antes hablaban hebreo? Bueno, ahí está. Esa es la razón, ¿sí? Aquí, durante este periodo intertestamentario, se forja lo que más tarde se llamaría Sanedrín. ¿Escucharon hablar del Sanedrín de los fariseos que juzgaron a Jesús? Bueno, el origen del Sanedrín comienza en el libro de Esdras, en el capítulo 10, versículos 16 al 17, y ese concilio de personas que fueron establecidas por Esdras termina con el tiempo convirtiéndose en el Sanedrín. ¿Mm? ¿Qué ocurre también en este periodo? Es el establecimiento de algunas sinagogas. No existían las sinagogas, amados, hasta que comienza en este periodo de tiempo, bajo el imperio persa, a crearse las sinagogas, que empiezan a proliferar por todas partes, que eran las sinagogas centros de enseñanza de la Torá, ¿sí? Eran centros donde se reunían los hebreos a leer la Torá. Jesús visitó varias sinagogas. El apóstol Pablo iba predicando en las sinagogas, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Perfecto. El origen de las sinagogas fue después de que volvieron del cautiverio, que empezó este celo religioso y un deseo por enseñar la Torá, porque todos los judíos que habían estado 70 años en Babilonia se reencontraran con las escrituras, ¿sí? Todo eso dio inicio a una idea que fue las sinagogas. Durante este periodo se deshizo el reinado de los judíos, ¿sí? El reino de los judíos, que empezó con Saúl y después siguió con David y Salomón, ya lo veremos en la materia libros históricos, pero esa sucesión de reyes, después hubo la división del reino de Israel, bueno, hasta que se extinguieron, no hubo más reyes de Israel. ¿Dónde ocurrió? Bajo el imperio persa. El hecho de que Israel era una provincia persa hacía que la autoridad se redujera a un gobernador, ¿sí? Como ahora Israel ya no era una nación, sino que era una provincia del imperio persa, ahora ya no tenían rey, sino que era un gobernador. La creciente popularidad del sumo sacerdote, la cual prevalecía a veces por encima del gobernador. O sea que en este tiempo ya notamos, bajo el imperio persa, el poder que va adquiriendo el sacerdocio. ¿Mm? Recuerden que ¿quiénes juzgaron a Jesús? Los sacerdotes. Ahora, ¿de dónde tenían ese poder? Ese poder lo empezaron a tener ya desde el imperio persa, donde muchas veces el sumo sacerdote era el encargado en la época de Moisés de toda la administración del templo, del tabernáculo, de los sacrificios. Ahora resulta que es una figura prominente de poder político que tiene incluso influencia sobre el gobernador, ¿sí? Para que vayan viendo cómo se van dando las cosas a lo que después se enfrenta Jesús más adelante, ¿sí? Bien, después del imperio persa surge un segundo imperio, que es el imperio de Grecia, los griegos. Los persas nunca se preocuparon por consolidar su imperio, como que, bueno, más o menos lo llevamos ahí, ¿sí? Lo único que los mantuvo por un tiempo fue la tolerancia que ellos tenían a las diferentes religiones. O sea que una de las cosas que los persas hacían era no presionar para que las regiones que ellos gobernaban en el imperio adquirieran su religión. Los dejaban a cada uno tener su propia libertad religiosa, ¿sí? Eso beneficiaba al imperio porque lo que les ocasionaba era menos problemas, menos rebeliones, ¿sí? Porque no les imponían a ningún pueblo su religión, ¿ok?
Eso es una característica que ocurría con los persas. Ahora, a la gente que estaba bajo el imperio persa les hacía sentir libres esto. Ellos se sentían como que, bueno, estamos bajo el imperio persa, pero estamos libres, estamos bien, no estamos mal. Pero, pero, el problema fue que los griegos no eran así. Los griegos tenían demasiado amor propio como para aceptar ser sometidos por los persas. Los griegos no estaban dispuestos a perder su identidad. Era gente con mucho amor propio, era gente, conocemos la historia de los corintios, por ejemplo, que era gente muy instruida, muy preparada, amante de las letras. Ellos amaban estudiar y conocer las cosas y aprender algo nuevo todos los días, era su motivación. Entonces ellos eran una cultura bien, bien fuerte, ellos no estaban dispuestos a ser sometidos o a sentirse que estaban bajo el gobierno de otros, ¿sí? Por lo tanto, eso empezó a traer algunas dificultades para el imperio persa. El imperio griego tenía un país al norte llamado Macedonia, el cual llegaba a dominar todo en el imperio griego. El imperio griego fue llevado a lo máximo por un joven llamado Alejandro Magno. No sé si escucharon hablar de él. Bien. El imperio griego tenía un país al norte llamado Macedonia, al cual llegaba a dominarlo todo bajo el mando de un joven general llamado Alejandro Magno. Al morir el rey Filipo de Macedonia, le sucede este joven de 20 años. ¿Cuánto tenía? 20 añitos, Alejandro Magno. Rápidamente Alejandro se volcó a invadir el oriente con intenciones de derrocar al imperio persa que ya venía en decadencia. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, la profecía que Dios le da a través de Daniel a Nabucodonosor con el sueño que tuvo Nabucodonosor, de los diferentes reinos y una roca no cortada por mano, no sé si recuerdan, bueno, tiene mucho que ver con la decadencia del imperio persa. Bien, ¿qué es lo que empieza a hacer Alejandro Magno? Arranca en el norte y va conquistando todo hasta llegar hasta Egipto, ¿sí? En un recorrido de Alejandro Magno conquistando todas las tierras, se encuentra con la ciudad de Tiro. La ciudad de Tiro le opone resistencia, ¿sí? Se le plantan firme y empieza a tener problemas para conquistar Tiro, Alejandro Magno. Entonces, ¿qué hace? Le pide ayuda a Jerusalén, ¿sí? ¿Y los judíos qué hacen? Se la niegan. No, arreglate solo como pueda, le dijeron, ¿sí? Ahora, a pesar de que no recibió ayuda de los israelitas, de los judíos, Alejandro Magno termina conquistando Tiro. ¿Pero qué creen que pasó cuando conquistó Tiro? Dijo así que no me ayudaron, ahora voy por ustedes. Entonces, Alejandro Magno se lanzó a la conquista de Jerusalén. Ahora, ¿qué sucede? En el camino, cuando venía Alejandro Magno bien molesto y bien enojado, sale a encontrarse con Alejandro Magno un sacerdote, un sumo sacerdote, llamado Jadúa. Tienen un encuentro muy amistoso, conversan y obviamente el obrar de Dios ahí, ¿no? Porque no había posibilidades. Pero sin embargo, a través de esa conversación que tuvo el sumo sacerdote Jadúa con Alejandro Magno, hizo que Alejandro Magno no destruyera Jerusalén. ¿Sí? Se salvaron los judíos gracias a el accionar de este sumo sacerdote, obviamente, con el respaldo de Dios, ¿no? Para guardar a su pueblo. A partir de entonces, el trato que el conquistador le dio a los israelitas fue un trato muy bueno, ¿sí? Se llevaron muy bien con Alejandro Magno. El problema fue que a los 34 años, Alejandro Magno, en una borrachera, se muere. ¿Sí? Muere Alejandro Magno. Ahora, cuando muere Alejandro Magno, el imperio que tenía el griego se divide en cuatro. Los griegos se dividen en cuatro partes. Esas cuatro partes nos van a interesar dos: los Ptolomeos y los Seleucos. Son dos ramas que se dividen del imperio griego. Y usted dice, ¿a dónde va con todo esto, pastor? Ya vamos a llegar de por qué es importante saber esto, ¿sí? Ya lo voy a explicar. Eh,
Ptolomeo y Seleuco son los dos que nos interesan. El primero se establece en Alejandría, que sería Egipto, fundando las dinastías de los Ptolomeos, y Seleuco comienza la dinastía de los Seleucidas. Ptolomeos y los Seleucidas. Entonces, el problema que le pasa a Israel es que queda entre medio del norte un grupo y al sur el otro, ¿sí? Los Ptolomeos al sur, los Seleucidas al norte. Y en el medio queda Israel. Por lo tanto, como en el medio queda Israel, entre los Ptolomeos y los Seleucidas comienzan a pelear entre sí para quedarse con Israel. Israel queda en el medio del lío, como podríamos decir, ¿no? Queda en el medio de los conflictos de estos dos grupos. Los primeros que conquistaron Israel fueron los Ptolomeos, quienes fueron muy tolerantes, benevolentes con la religión judía, ¿sí? Le dijeron, está bien, ustedes quieren seguir adorando a Dios, sigan adorando a Dios, quieren tener sus sinagogas, tengan sus sinagogas, está todo bien, no pasa nada. Pero, tras varias luchas que hubo, muchas guerras entre los Ptolomeos y los Seleucidas, finalmente los Seleucidas adquieren Palestina. Y acá es donde la cosa se le empieza a complicar a Israel. ¿Por qué se le empieza a complicar? Porque ya los Seleucidas no tratan a los israelitas como los trataban los Ptolomeos, tolerando su religión, respetando su cultura, su idioma, ¿sí? Ya estos son los chicos malos, digamos, ¿no? Ya estos comienzan a imponerse por la fuerza a los judíos. El maltrato comienza a crear una tensión que va en aumento, una tensión en aumento. Los maltratan tanto los judíos que los judíos empiezan a enojarse y empieza a haber una tensión en aumento. Y entra en escena un personaje nefasto, para que ustedes entiendan, este personaje se lo compara con Hitler, ¿sí? Para que ustedes entiendan más o menos. Este personaje es un genocida, un tipo que estaba completamente loco, un tipo que era un asesino en serie, en masa. Se llama Antíoco IV Epifanes. No sé si alguno escuchó hablar alguna vez de Antíoco IV Epifanes, pero Antíoco IV Epifanes concentró sus esfuerzos en someter a los judíos. A medio de engaños, de mentiras, de intrigas y todavía de guerras. Someterlos era su objetivo, ¿sí? El objetivo de Antíoco Epifanes. Daniel habla de Antíoco Epifanes cuando da la profecía de la abominación desoladora, ¿sí? La abominación desoladora va a ocurrir en Apocalipsis porque es el espíritu del anticristo. El mismo espíritu tenía Hitler y el mismo espíritu tenía Antíoco IV Epifanes, el espíritu del anticristo. Completamente contrario, con rabia y con odio para el pueblo de Dios, ¿sí? Ahora, Antíoco Epifanes fue el primero en sacrificar un cerdo en el lugar santísimo. Miren lo que hizo este hombre. Agarró un cerdo. Ustedes saben que para los judíos el cerdo era inmundicia, era un animal prohibido, no se podía comer, mucho, ni siquiera se podía tocar, ¿sí? Era un animal que representaba maldición. Sin embargo, Antíoco Epifanes entra al templo, entra al lugar santísimo y mata a un chancho en el lugar santísimo. Imagínense el insulto que eso era para los judíos. Ellos entraban una vez al año al lugar santísimo. Este loco entró ahí, hizo eso. ¿Y saben qué hizo? No contento con desparramar la sangre del cerdo por todo ese lugar, hizo un caldo. Uno dice, ¿se hizo unos tacos de carnitas? No precisamente. Hizo un caldo, una olla bien grande con ese cerdo y roció el caldo por todo el lugar. Bañó el arca, bañó todo el lugar con el caldo del cerdo. Eso es la abominación desoladora profetizada por el profeta Daniel. Algo terrible para el pueblo judío. Vamos a ver algunos cambios que ocurrieron importantes en esta época. Hay algo que se llama la helenización, con H.
La helenización es un esfuerzo que hicieron estos griegos por convertir a los judíos a su propia religión. Querer convertir a los judíos a su propia religión y su propia cultura. Eso se llamaba helenismo. ¿Cómo se llamaba? Helenismo. Los Ptolomeos la ejercieron exponiendo pacíficamente, pero los seleucidas la impusieron por la fuerza, o sea, no dieron lugar. Los seleucidas no daban a elegir, se tienen que hacer de nuestra religión y tienen que adoptar nuestra cultura. Esa era una imposición del imperio griego. Muchos hebreos adoptaron el helenismo, eran los helenistas. Muchos hebreos adoptaron el helenismo, o sea que empezaron a adquirir las costumbres griegas, ¿sí? Y se les llamaban los judíos helenistas. El idioma griego, esto es algo muy importante que ocurrió también. El idioma griego comienza a ser el idioma cabecera de la región de Palestina. Empieza a ser la lengua oficial. Como consecuencia de que muchos judíos van perdiendo su lengua natal, se hace necesario una traducción de la Torá, dando lugar a lo que se llamó la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La traducción de la Torá más los escritos de los profetas del hebreo al griego. Digamos que esta fue la primera traducción que se hizo de la Biblia, por decirlo así, ¿sí? Del hebreo al griego. ¿Por qué? Porque la lengua oficial de aquel entonces era el griego. Entonces, hicieron ese trabajo, la Septuaginta, para que todo el mundo pudiera tener acceso a la lectura de la Biblia. En las sinagogas comienza a utilizarse la Septuaginta. Empieza a ser reemplazada la Torá en hebreo por la Septuaginta, ¿sí? Muy bien. Bajo ciertas propuestas de los seleucidas, comienzan los primeros antecedentes del sumo sacerdocio prostituido por la traición del cohecho. O sea que los seleucidas empiezan a sobornar a los sacerdotes y al sacerdocio para que accedan a sus demandas. Y aquí comienza el tiempo donde el sacerdocio comienza a corromperse, donde los sacerdotes comienzan a ir detrás del dinero y empiezan a ser gente acaudalada, empiezan a ser gente de recursos económicos grandes, donde empiezan a adquirir poder. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer negocios y a cederles cosas a los griegos, a los seleucidas, ¿sí? Como reacción a esa corrupción sacerdotal y al helenismo que crecía, ¿no? La conversión de los judíos a la religión griega o a la cultura griega, surge un partido religioso, un grupo de religiosos políticos llamados Chasidim. El Chasidim fue quien dio origen a los fariseos. O sea que los fariseos tienen un surgimiento de un celo religioso contrario a la corriente helenista, que era la conversión de los judíos a los griegos, y contra el sacerdocio prostituido. Eso eran los fariseos. O sea, se creó el Chasidim y de ahí vienen los fariseos. Por eso los fariseos tenían ese celo religioso tan importante y tan fuerte. En contraste a esto último, surge un partido político, ¿sí? Surge un partido político que apoya a los sacerdotes corruptos. O sea, el sacerdocio corrupto produce un grupo en contra y un grupo a favor. El grupo en contra, el Chasidim, que determina después en los fariseos, y el grupo a favor, que estaban a favor del sacerdocio contaminado, que con el tiempo se llamaron saduceos. O sea que los fariseos y los saduceos eran opositores. Sin embargo, ustedes los van a ver a esos dos grupos unidos contra quién? Contra Jesús. Sin embargo, en sus ideales internos, ellos eran confrontados, ellos chocaban. No eran amigos, eran opositores. Pero ante Jesús se unieron los saduceos y los fariseos, a pesar de que tenían
completamente opuestos los conceptos en cuanto a la sociedad y a la religión. Increíble, ¿no es cierto? Pero esto es lo que provocaba la presencia de Jesús ahí, que aún los enemigos se unieran para estar en contra de él. Luego de esto, en el año 167 a.C., ténganme paciencia con todo esto porque es importante, para después ya nos metemos en la materia y se va a poner mejor, pero esto es importante que lo sepamos, para darle el contexto a los evangelios, ¿sí? Para saber dónde estamos parados cuando empezamos a leer los evangelios. En el año 167 a.C., la ambición tan grande que tenía Antíoco Epifanes, su desenfreno por helenizar a los judíos, por convertirlos por la fuerza y todos los abusos que hizo, llevó esos niveles de tensión tan altos, provocó una revuelta que se hizo célebre, es muy conocida en la historia de Israel, se llama sublevación macabea. Sublevación macabea. Se crearon un grupo de rebeldes contra los seleucidas, liderados por Antíoco Epifanes, y acá comienza a pudrirse todo, diríamos en Argentina, se pudrió todo. Bueno, el dirigente seleucida es quien Daniel hace referencia, dijimos recién, y que hizo lo que hizo en, en el templo judío, ¿sí? Miren lo que hacía Antíoco Epifanes. Toda la mujer judía que se atreviera sin considerar a su hijo al octavo día, la paseaban desnuda. Escuchen esto. La paseaban desnuda con su hijo, también desnudo, colgando del cuello. Le ponían una soga al cuello a la mujer y la colgaban al cuello del bebé. Los dos desnudos. La hacían caminar por toda la ciudad hasta que su bebé se moría ahorcado. Esa era una de las cosas que hacía Antíoco IV Epifanes contra la religión judía, para que ellos se hicieran helenistas, ¿sí? Para que se den una idea de cómo era este hombre Antíoco Epifanes. La mayoría de las veces, una vez que se moría el bebé, la llevaban a un despeñadero y la arrojaban por ahí a la mujer. Eso era el castigo por hacer sin considerar a su hijo. En Judea, un oficial sirio intentó obligar a un venerable anciano, que era sacerdote, a ofrecer un sacrificio a los dioses griegos. Un oficial griego quería obligar a un sacerdote judío a que adorara a los dioses griegos. Este sacerdote se llamaba Matatías, ¿sí? Y Matatías se negó. Dijo que él no lo iba a hacer. Entonces, otro que estaba ahí, otro sacerdote, le dijo, no, está bien, él no lo hace, pero yo sí. Cuando Matatías vio que este otro sacerdote iba a ofrecer ese sacrificio a los dioses griegos, Matatías se transformó y mató al oficial griego y mató al sacerdote que estaba dispuesto a hacer el sacrificio a los dioses hebreos. A los dioses griegos, perdón. ¿Qué tuvo que hacer Matatías después de hacer esto? Tuvo que huir, tuvo que salir corriendo porque lo iban a reventar los griegos. Entonces, en su ida, se juntó en los montes, escondido en los montes, se juntó con sus hijos y crearon un ejército. Uno de los hijos de Matatías se llamaba Judas Macabeo. ¿Sí? Judas Macabeo. Tras 25 años de luchas y batallas, lograron los macabeos erradicar al imperio griego. ¿Sí? Los sacaron de las tierras. Y de ahí pudieron ellos establecerse en una independencia como nación. Ahora, la verdad es que ocurre algo que llama mucho la atención, porque una vez que logran la independencia, en vez de establecerse como nación y empezar a proliferar y a un montón de cosas, empiezan a haber luchas internas por el poder. Empiezan a haber luchas internas, empiezan a pelear entre ellos, empiezan a hacerse complots para matar al que está a cargo, el que está en el... Bueno, así empiezan. Fueron tantas las revueltas que hubo entre ellos que llamó la atención de un general romano. Quería saber por qué había tantos líos ahí. Ese general romano se llamaba Pompeyo. Quiere decir que la independencia de Israel no le duró demasiado. Los
los que estaban a cargo del poder, que era, en ese caso, llamaba Hircano, Juan Hircano, transó, en otras palabras, negoció, nosotros decimos transó a las negociaciones, negoció con Pompeyo y le cedió el poder a Roma, ¿sí? Es algo tremendo lo que sucedió ahí. Pero bueno, ¿qué pasó en esta época de independencia? Hubo mucha proliferación literaria, muchos escritos, ¿sí? Escribieron y escribieron historia, muchas cosas que acontecieron dentro de ese periodo. Por eso está el libro de Macabeos, que es un libro apócrifo, ¿sí? El libro de Macabeos, un libro apócrifo, y es una de las proliferaciones literarias que hubo en esa época. El gran celo nacionalista de los judíos hizo que surgiera literatura de diversos géneros, de ficción cuya finalidad era elevar el amor de los judíos por su patria. La literatura apocalíptica arrojó muchas expectativas en torno a la venida de un Mesías. Hubo mucha literatura apocalíptica que hablaban mucho del regreso del Mesías, pero no eran escritos sagrados, eran escritos de la época, ¿sí? Con todas las cosas que vivían los israelitas, empezaron a desear y a añorar la llegada de un Mesías, ¿sí? Todo esto estaba preparando el escenario. En este periodo surge un grupo llamado los esenios, quienes llevaban una vida monástica, o sea, apartados en un monasterio, y eran gente que practicaba la abstinencia. El aporte que hicieron los esenios a la cultura judía fue de índole moral. Eran gente que estaba muy apegada a la ley, ¿sí? Muy apegada a la ley. Y ellos vivían en cuevas, aislados, ¿sí? Y muchos de esos manuscritos que ellos leían y tenían fueron los que se han descubierto en el año 55, que se llaman los manuscritos del Qumran, los manuscritos del Mar Muerto. En una cueva del Mar Muerto, un niño buscando algo que se le había perdido entró y encontró un montón de vasijas, y en esas vasijas había copias de los evangelios, copias de los textos sagrados antiguos, de las copias más antiguas que existían. Eso era algo que los esenios habían guardado, ¿sí? Y fue un gran aporte para nosotros hoy, para el cristianismo de hoy, ¿sí? Por eso es lindo conocer estas cosas, saber estas cosas, de dónde son, de dónde vienen, cómo se originaron, ¿sí? Finalmente, el periodo romano. Como les decía, Hircano le cede el poder de Palestina a los romanos en el año 63 a.C., ¿sí? Y ahí comienza la historia, donde la historia empieza a tomar más sentido y más color para los evangelios. Eh, Algunas revueltas hicieron que Pompeyo derivara el poder a Siria desde el año 62 al 49 a.C. Para ese entonces se comienza a librar una guerra entre Pompeyo y César, o sea que ya el Imperio Romano empieza a tener sus propios problemas y es donde César empieza a tomar el poder, ¿sí? Hircano, que le había cedido el poder a Pompeyo, ahora negocia con César y se pone del lado de César. Y se acomoda, por así decirlo, en una situación, se pone del lado que sabe que va a ganar. César le da la recompensa a Hircano y le entrega todo Judea para que gobierne. En medio de todo esto surge una imagen sombría y muy conocida que nosotros en aquel momento se llamó Antípater. Antípater era alguien que venía de Edom, que logró la ciudadanía romana, amigo de César, y César le dio un cargo de ministro. Antípater aprovechó su lugar de privilegio para ubicar a sus propios hijos en el poder. ¿Quiénes eran los hijos de Antípater? Un muchacho llamado Herodes, no sé si le suena. Herodes. Herodes era prefecto de Galilea. Ciertas revueltas y crisis dieron lugar al trono a Herodes, quien llevó el apodo de Herodes el Grande. ¿Saben quién es Herodes el Grande? El que construyó el templo, ¿sí? Fíjense los orígenes de todas las cosas, cómo fueron devengando en todo el mundo en el que Jesús estuvo. El templo del cual Jesús dijo, este templo, si yo lo destruyera, lo levantaré en 3 días, y yo, bueno, fue hecho por Herodes el Grande, hijo de Antípater, ¿sí? Herodes quería ganarse la simpatía y el aprecio de los judíos, por eso le construyó el templo, porque se los quería ganar. Querían que los judíos lo amaran, ¿sí? Al morir Herodes, delegó el poder a su hijo Arquelao en Judea, y su otro hijo Antipas en Galilea y en Perea.
De allí en más, la historia no nos refleja ningún otro marco de influencia sobre nuestro foco de estudio, que son los evangelios. Y entre los aspectos que podemos destacar del Imperio Romano está la construcción de un templo suntuoso, enorme, gigantesco, que hace múltiples referencias a los evangelios, que es el templo que le construyó Herodes, ¿sí? El régimen romano se instituyó en toda Judea y alrededores, estableciendo autoridades que provocaban y agredían el amor propio de los israelitas todos los días. La opresión romana, agravada por los publicanos, que los publicanos le cobraban el doble de impuestos a los judíos, hizo que la agonía del pueblo de Israel incrementara el deseo de la llegada de un Mesías. Y esto hizo que el deseo de los israelitas sea un Mesías que lo libere de Roma. ¿Mm? Que finalmente les pueda volver a dar esa libertad que ellos un día perdieron, esa independencia que perdieron cuando le cedieron el poder a Roma. De esta manera, el concepto de un Mesías sufriente, de un Mesías salvador del pecado, se fue desvirtuando por las falsas expectativas que tenían los israelitas. Nuestras falsas expectativas de lo que Dios debería hacer son nuestro principal problema para poder conocerlo. El principal problema que tenemos nosotros para conocer a Dios son nuestras propias expectativas de lo que Dios debería hacer y hacer. Eso les pasó a los israelitas. Pasaron 1400 años custodiando la palabra que hablaba del Mesías, y cuando el Mesías estuvo con ellos, no lo vieron, porque tenían las ideas equivocadas, porque tenían sus expectativas humanas puestas. Así que bien, quiero parar y darles el espacio para que puedan preguntar. ¿Quién quiere preguntar algo? Levante su mano o levante el mute y pregunte. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bueno, no hay preguntas. Qué bueno. Cada tema tiene sus ejercicios. Eso los tienen que hacer ustedes, ¿sí? Esta semana van a tener que hacer los ejercicios del tema 1, el tema 2, el tema 3, el tema 4, de las lecciones que estamos viendo, y también hacer las de las lecciones que vamos a ver el miércoles. Así que esta semana métanle, ¿sí? Métanle, porque así nos vamos adelantando y no nos atrasamos. Vamos a ir al tema 2, la sociedad judía. ¿Está? ¿Lo tienen ahí en la hojita? La hoja 21, número de hoja 21, sociedad judía, tema 2. Pastor, parece que Bere se desconectó y quiere entrar otra vez. A ver, listo, ahí está. Bien, ¿cómo era la sociedad judía en la época de Jesús? Había, como en todos lados, tres clases sociales. La primera, la High Society, a la que pertenecen algunos de ustedes. Este, la clase alta. La clase alta estaba constituida básicamente por religiosos, por el sacerdocio. ¿Mm? Recordemos el sacerdocio que se empezó a corromper. Eran los aristócratas de aquel entonces, los sacerdotes. Esta gente hacían sus arreglos para poder usar el templo como fuente de sus ganancias. ¿Mm? Por eso es que Jesús purificó el templo. Todos los que estaban ahí haciendo dinero trabajaban para el sacerdocio de aquel entonces. ¿Mm? Esto quiere decir que ahí hay una razón por la cual Jesús actuó como actuó. Los cambistas eran empleados de los sacerdotes, que eran la gente más adinerada de Israel. Abusaban de los pobres, abusaban del que no podía, no tenía otro medio. Y como siempre les digo, ¿no? Es como ir a comprar un sándwich a un aeropuerto. Te sale $40 un sándwich en el aeropuerto, ¿no?
Es como si te dijera, bueno, hermano, tiene hambre, pague $40, si no, bueno, fíjese cómo hace. Bueno, esto era algo parecido a lo que pasaba ahí adentro. Entonces Jesús, cuando vuelca las mesas, no solamente eh, hace un acto de celo por la casa de su padre, que casa de oración será llamada, sino que también hace una provocación directa a la fuente de ganancia de estas personas corruptas. ¿Mm? Por eso, no era solamente un problema religioso el que tenían con Jesús. Jesús les estaba rompiendo su fuente de ganancia y estaba denunciando públicamente que esta gente estaba haciendo negocio con las cosas de Dios. Eso hizo que los sacerdotes se la tengan jurada a Jesús. La siguiente clase eran los saduceos, los fariseos, eran parte de un partido político que gobernaba Judea. En realidad, los verdaderos gobernantes, fíjense que Pilato todo el tiempo estaba consultando a los sacerdotes, los movimientos que iba a hacer y demás, ¿no? Los sacerdotes iban a cada rato a hablar con Pilato. ¿Por qué? Porque era gente de poder, de influencia, de dinero. Ellos eran gente muy, muy fuerte, muy poderosa dentro de Israel. Bien. La clase religiosa estaba integrada por los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran un partido político y mundano que apoyaba el sacerdocio. Creían que la ley, creían en la ley y rechazaban todo tipo de tradición oral. Negaban la resurrección, la inmortalidad del alma y el mundo espiritual. Estos son los saduceos. Los fariseos, en cambio, creían en la resurrección del cuerpo, el mundo espiritual, la inmortalidad del alma, la predestinación, los futuros castigos o recompensas de acuerdo a las obras y la ley. Estos reaccionaban en contra de los sacerdotes, los fariseos. Entonces, después de esto estaban los esenios, que eran una secta judía que ya habíamos hablado. Después lo leen bien ahí en el libro, está bien especificado. Ahí abajo, ustedes van a tener las fiestas, en la página 21, las fiestas judías. ¿Sí? Las fiestas judías es algo que van a tener que estudiar ustedes desde el libro o del PDF, ¿correcto? Para no meternos en eso ahora. Pero estaba la Pascua, las fiestas de la semana, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, el Purim, la fiesta del día de reposo, del sábado, que todo el mundo celebraba, que se enojaban cuando Jesús sanaba en el día de reposo, ¿sí? Ahí explica el libro también acerca del Hanukkah. ¿Qué era el Hanukkah? Era la celebración de la purificación del templo, después de lo que había hecho Antíoco Epifanes, de esa profanación tan horrible, lo habían vuelto a purificar el templo. Y el día de la purificación del templo se le puso Hanukkah, ¿sí? No está dentro de la Torá, pero es una celebración religiosa judía también muy importante. Eh, Pasando a las dos clases sociales siguientes, o sea, la media y la baja, existió un partido político a favor de Herodes y de Roma, llamado los Herodianos. Estos se unieron a los fariseos, a pesar de que antes eran rivales, cuando combatieron a Jesús. Ustedes lo van a ver en Mateo 22:16. En contrapartida de los herodianos estaban los celotes. Los celotes, amados, queridos, eran miembros de un partido político judío patriota que se formó para resistir la agresión romana. Eran fanáticos y violentos. Esos eran los celotes, como algunos que conozco acá en la iglesia Renacer. ¿Sí? Eran terroristas. Los celotes eran terroristas. Era gente violenta. Era gente iracunda. Eran fanáticos de su causa. Lo que nos llama poderosamente la atención es que uno de estos muchachos fue discípulo de Jesús, ¿no? Simón, el celote. Miren cómo era el Señor, ¿no? No solamente metió publicanos en su grupo, como Mateo, en su grupo de discípulos, sino que terroristas también. Ese es el Jesús que todos tenemos que conocer. Ese que no hace acepción de persona, ese que no le preocupa la condición, la ideología. Seguime. Lo importante es que tomes tu cruz y lo sigas. Qué maravilla, ¿no? Eh, Bien, ahí también habla un poco más acerca de la condición de la clase baja.
Eh, bueno, acá en la página 25 habla del periodo intertestamentario, que ya lo vimos. También habla un poquito acerca de los libros apócrifos, que después los vamos a ver en la materia de bibliología. Están las preguntas y los ejercicios, página 27. Página 28, empezamos a meternos ya en los sinópticos. La forma escrita de los evangelios tardó varios años en aparecer. Al principio, la mayor parte de ellos existió de forma oral. O sea que cómo se trasladaban los conocimientos de lo que había hecho Jesús, de su vida, de manera oral, ¿sí? Se lo comunicaban hablando. Al principio del siglo IV se dio la orden, se le dio orden al Nuevo Testamento. Mateo es el primero porque es el más grande, el que más extenso es, ¿sí? Eh, los evangelios fueron escritos en diferentes momentos, tomándonos la licencia de recurrir a Juan 21-25. Este evangelista dice que los hechos de Jesús no pudieron ser escritos en su totalidad, no alcanzarían los libros del mundo para escribir todo lo que Jesús hizo. Vamos a hablar un poco acerca del trasfondo de los evangelios. Ya para ir terminando, terminamos el tema 4 y lo dejamos ahí, ¿sí? El trasfondo de Marcos. El autor se cree que es Juan Marcos. Eh, Algunos dudan porque no hay demasiada evidencia interna dentro de las escrituras de que haya sido Juan Marcos, pero la tradición lo señala así, ¿sí? La tradición lo señala a Juan Marcos como autor del Evangelio de Marcos. ¿Quién fue Juan Marcos? Bueno, fue discípulo de Pablo, de Bernabé y de Pedro, ¿sí? Y el nombre Marcos significa Jehová ha mostrado gracia. Se estima que fue escrito entre el 45 y el 70 después de Cristo, o sea que estamos hablando de unos 50 años después de la partida del Señor, ¿sí? Al parecer, Pedro el apóstol fue uno de los informantes, o sea, Marcos escribió mucho de lo que le dictó Pedro, por decirlo así, ¿sí? El contenido histórico y narrativo no es una biografía que vaya todo bien en orden, todo, sino que es más bien la inclusión de los relatos nada más, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Dice, Marcos es netamente práctico. Marcos no se enreda hablando demasiadas cosas, es práctico, habla más de acciones que de palabras de Jesús, ¿sí? Presenta a Jesús como el gran siervo de Dios, no como un maestro. No lo muestra tanto de hecho, muchas veces van a decir, y Marcos van a leer, Marcos va a decir, y Jesús enseñaba tal cosa, y ahí enseñó a las multitudes, pero no te dice el contenido, te enseñó, ¿sí? Lo que muestra Marcos es un Jesús práctico, dinámico, que se movía y van a encontrar muchas veces que dice, y saliendo de ahí entró en tal lado, y saliendo de tal lado entró a tal otro, y de ahí fue a tal parte. Lo van a ver a un Jesús dinámico, que va, viene, entra y sale, a un Jesús que sirve. Por eso el perfil del Evangelio de Marcos es mostrar a un Jesús siervo, un siervo de Dios. ¿Cuáles son los detalles sobresalientes de Marcos? Dice que Jesús estaba enseñando en 9 ocasiones, pero no, bueno, acá está, no habla de su contenido. Marcos 3:5 nos habla de la ira de Cristo por la incredulidad, lo cual nos muestra también las emociones de Jesús. Usó el arameo, Marcos escribe en arameo. Una palabra favorita que usa mucho Marcos es inmediatamente. La usó 41 veces. O sea, inmediatamente Jesús hizo esto, inmediatamente el otro, inmediatamente era como, ¿no? Como que le daba ritmo a la escritura. Y ustedes van a ver que Marcos es el más corto de todos los evangelios. Marcos es más, va para allá, va para acá, hace esto, hace el otro, va que no se detiene en demasiados detalles. Los versículos de Marcos 16, del 9 al 20, no figuran en los manuscritos más antiguos, ¿sí? El último capítulo. Se cree que eso puede haber sido agregado después al Evangelio de Marcos. La primera sección habla de las credenciales de Jesús, no usa mucho el Antiguo Testamento, usa tan solo 18 parábolas, mientras que los demás evangelistas usan 60 parábolas.
De los 35 milagros que se conocen en los evangelios, solamente figuran 18 en Marcos. Ahí va a aparecer un bosquejo de Marcos. Después viene el evangelio de Mateo. Miren Mateo, según la tradición, el autor de este evangelio es el mismo Mateo. Su trabajo era el de publicano y recaudador de impuestos. Todos sabemos eso, ¿no? Era de clase alta. Era una persona media extraña que abusaba económicamente del pueblo. No era un buen tipo, ¿sí? Era alguien que abusaba económicamente del pueblo, le cobraba impuestos de más a la gente. Por eso los judíos no soportaban a los publicanos, porque mayormente los publicanos, si Roma les cobraba 10, ellos cobraban 14 y se quedaban con 4 para ellos, ¿sí? Se cree que el libro fue escrito en arameo, posiblemente entre los años 50 y 60 después de Cristo. Su contenido indica que está dirigido a los judíos. Mateo es considerado el Evangelio del Rey. Miren qué interesante. Es posible que haya escrito su Evangelio desde Antioquía, enfatiza su discurso y a la vez es profético. Acuérdense que los judíos estaban siempre expectantes a que se cumpliera la profecía. Por eso es que Mateo, perdón, tiene un alto contenido de todo lo que es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Cosas sobresalientes del Evangelio de Mateo. Habla de los dichos de Jesús y mete casi todas las parábolas. Demuestra que Jesús es el hijo de David y de Abraham a través de la genealogía. Marca el cumplimiento de las profecías en Mateo 1:28 y 8:17. Usa la frase el reino del cielo 33 veces y la frase reino de Dios 5 veces. Tiene interés en hablar siempre en pares, perdón. Dos ciegos, dos endemoniados, y así va, le gusta dar números a Mateo. Hablemos un poquito de Lucas para terminar, ¿sí? Lucas dice, de los evangelios sinópticos, Lucas es el que da mayor información sobre su origen. El autor no se menciona, pero por la introducción podemos darnos cuenta que es Lucas, porque en Hechos también está dirigido al mismísimo y dice excelentísimo Teófilo. El libro de los Hechos de los Apóstoles también fue dedicado a la misma persona, por lo tanto se entiende que tanto el Evangelio como los Hechos son dos tomos de un mismo libro. El Evangelio fue dedicado a los griegos. Marcos le escribe a los romanos. ¿Cuáles eran los destinatarios de Marcos? ¿Por qué Marcos escribe como escribe? De acá para allá, de acá para allá, que sí, que entró, que salió, que vino. Porque sus destinatarios eran los romanos. Los romanos, amados, no eran gente culta, no era gente de letras. Los romanos eran gente de acción, ¿sí? Los romanos eran gente que iban al frente y hacían lo que había que hacer y punto. No se interesaban en la lectura, en la profundidad. Entonces, Marcos le escribe a ese grupo de personas y le escribe conforme a las características que ellos tenían, ¿sí? Mateo escribe para los judíos. Entonces, por eso Mateo habla del rey y hace mención de las genealogías y hace mención del cumplimiento de las promesas mesiánicas. ¿Por qué? Porque está dirigido a los judíos. Y el Evangelio de Lucas está dirigido a los griegos. ¿Cómo eran los griegos? ¿Cómo era el perfil de un griego? Amante de las letras, de la sabiduría, ellos querían aprender algo nuevo siempre, ellos estaban en los detalles, les gustaba profundizar en las cosas. Entonces, ustedes van a encontrar en Lucas un relato colorido, un relato lleno de datos, de detalles, de cosas bien interesantes, porque él escribía para ese tipo de gente. ¿Sí? Lucas es nombrado por Pablo como el médico amado en Colosenses 4:14, gracias a su extensa cultura. Lucas escribió sus obras en un griego muy pulido y pleno de expresión. Además, muchos eruditos los consideran como uno de los mejores historiadores antiguos. Lucas es catalogado como uno de los mejores historiadores antiguos por historiadores, no por teólogos, ¿sí? Por historiadores. Eh, Ese es el trabajo que hizo Lucas. Se estima que su origen era gentil, no era una persona judía, ¿ok? Eso es muy importante también remarcar de Lucas. Se valió para escribir su evangelio de escritos autorizados
y de investigaciones personales, probablemente María, la madre de Jesús, fue su informante. Presenta a Jesús como el Hijo del Hombre y Redentor de la familia humana y enfatiza en sus parábolas. El tema que aborda Lucas es el hombre Dios, Dios hombre, ¿sí? Los detalles sobresalientes. Hay adiciones que no aparecen en otros evangelios. En Lucas hay cosas que están en Lucas que en otros evangelios no están. Como por ejemplo el nacimiento, ¿sí? Habla de eventos seculares, o sea, Lucas cita situaciones que no tienen que ver con la historia hebrea. Por ejemplo, el censo de Cirenio, que lo cita en Lucas 2:2. Tiene interés en el Espíritu Santo. Recordemos que Lucas era discípulo de Pablo y de Silas. Entonces, imagínense que él tiene un interés muy particular en mostrar al Espíritu Santo operando y actuando a través de la persona de Cristo, ¿sí? Eh, Lucas hace énfasis y está interesado en hablar acerca del gozo y habla de la humanidad de Cristo y la dependencia del Espíritu Santo. Amén. Bien, amados, próximo miércoles vamos a hacer la lección 2. Le di muchos datos históricos para que entendamos el contexto de los evangelios que vamos a estudiar. Y ya el próximo vamos a entrar en el nacimiento, la infancia, el ministerio de Jesús. Ya entramos de lleno al estudio de la Biblia, ¿sí? Al estudio de los evangelios en sí. Pero es necesario hacer esta introducción para que ahora, cuando vayamos al estudio de los evangelios, podamos tener un conocimiento más amplio, podamos tener una noción amplia del pensamiento de los israelitas, de por qué actuaban como actuaban, por qué se comportaban como se comportaban, por qué tenían las costumbres que tenían, por qué los fariseos eran como eran, por qué los sacerdotes eran como eran, por qué Jesús entró al templo y tiró todas las mesas, por qué las razones, los orígenes del Sanedrín. Todo eso era necesario que podamos conocerlo para tener el contexto de donde estuvo Jesús, de donde vivió y fue crucificado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, amados? Tiene libertad de preguntar lo que quiera. No me dejen solo. Les voy a dar entonces una tareita, ya que no quieren preguntar. Van a contestar y a completar todos los ejercicios de todo el tema 1, perdón, la lección 1, Introducción a los Evangelios Sinópticos. ¿Sí? No sé si lo ven ahí. Ahí. Introducción a los Evangelios Sinópticos. Esa es la lección 1. Pónganse con su libro y si tienen el PDF, vayan mirando el PDF y vayan llenando en su cuaderno las respuestas, hagan los ejercicios porque de nada les va a servir a la hora del examen que hayan tomado todas las clases y no hayan completado los ejercicios. Todas las preguntas del examen están basadas en los ejercicios que están en el libro. Por lo tanto, si ustedes hacen todo esto a conciencia, van a poder aprobar el examen sin problema. ¿Está bien? Otra cosa, lean los primeros capítulos de Mateo, de Marcos y de Lucas, por lo menos los primeros 4 capítulos de cada uno de los evangelios. Léanlos para que tengamos un panorama ya fresco en la cabeza de lo que vamos a empezar a estudiar el próximo miércoles. ¿Está bien? Hay mucha gente que no veo, che, están sin cámara, no lo puedo ver. Pero a ver, por favor, les repito, no estamos en una clase de discipulado de la iglesia. No estamos en una charla como la de Entre Amigas o Café con el Pastor. Esto es, somos parte de una institución internacional seria. Por lo tanto, hagamos las cosas para sacarle el mayor provecho a este privilegio que tenemos de estudiar la palabra de Dios. ¿Está bien? Y cualquier pregunta que tengan de los ejercicios, me mandan un mensajito. Es más, les diría esto, cualquier pregunta de los ejercicios, pregúntenla en el grupo de IET. Así yo les puedo ayudar a responder eso y de paso ayudamos a otros para que tengan un mayor panorama de esa pregunta. ¿Sí? ¿Está bien? Pues yo estoy más perdida que nada. Haz de cuenta que a mí me habló en chino, yo no entendí nada. Nada. Bueno, mirá, lo que tenés que saber es que antes de que Jesús llegara a la tierra, hubo 400 años de silencio
donde pasaron muchas cosas a nivel histórico que prepararon el escenario para la llegada de Jesús. ¿Eso está claro? ¿Está ahí? Sí. Bien. Hubo gobernantes, hubo situaciones con la religión que gobernaba en ese momento, que de ahí vinieron los fariseos, que eran opositores a Jesús. Todo eso se generó en ese periodo de 400 años. ¿Sí? Después hablamos acerca de a quiénes fue dirigido cada evangelio. Dijimos que Lucas fue escrito para los griegos, por eso tiene más detalles, tiene más color, tiene una narración más profunda, más colorida. Marcos le escribe a los romanos, que eran hombres rústicos, hombres de acción, hombres que no se detenían a leer demasiado. Entonces, Marcos escribe algo breve, conciso y dinámico, con ritmo. ¿Para qué? Para que los romanos no se le aburran, ¿sí? Y Mateo le escribe a los judíos, por eso presenta a Jesús como rey, porque era el rey de los judíos, como el Mesías. Entonces Mateo hace mucho hincapié en el cumplimiento de las promesas del Mesías, porque eso es lo que necesitaban saber los judíos, que en Cristo se cumplieron las promesas que ellos tenían de quién sería el Mesías. Esas son las cosas básicas de lo que hablamos hoy, ¿sí? Y es importante, Norma, que leas el libro de vuelta. Y estamos para responder cualquier pregunta. Estamos para ayudar. No te quedes con la confusión, ni te, diríamos en Argentina, ni te apichones, o dirían acá, ni te agüites. ¿Ok? Estamos rompiendo límites, estamos quebrando límites. Y es mejor que alguien levante la mano y diga, no entendí, a que nos quedemos todos callados, no digamos nada y quedemos todos sin entender. ¿Está bien? ¿Alguien más? Gracias, Norma. Después, si querés, lo charlamos aparte. ¿Alguien más? ¿Alguien más no entendió? ¿Está bien? Tómense tiempo, lean el libro, léanlo, léanlo las veces que sea necesaria, ¿sí? Pero tómense el tiempo para estudiar, porque vamos, Pastor, diga. perdón, una pregunta. Si, por ejemplo, está uno queriendo contestar una pregunta y, por ejemplo, esta palabra, esta pregunta no es un ejemplo, donde dice cuál es el origen de la palabra sinóptico y qué significa. Ujú. Por decirlo así, yo, en lo que se refiere aquí a lo que hemos leído al principio, digamos que yo no entiendo y me voy a buscarlo a un diccionario o algo otro medio, ¿se puede? Se puede, pero sepan que todas las preguntas de los ejercicios, las respuestas están en el libro, Ah, ¿sí? ok, ok. Pueden hacerlo, pero no lo necesitan. Teniendo el libro, ustedes tienen todo. Por ejemplo, aquí en la introducción, Ajá. acá explica eso. Entonces, la idea es que lean todo esto y en base a lo que lean van contestando. Sepan que todas las preguntas tienen su respuesta ahí. Y hay algunas que van a decir, ¿cuál es su opinión con respecto a tal cosa? Bueno, ahí ya tiene que ver con algo personal, ¿sí? Con tu propia opinión, con lo que vos pensás al respecto de tal o cual versículo, ¿sí? O tal o cual situación. Y en eso, cuando ustedes tienen que hacer algo que tiene que ver con lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, entonces lo que tienen que hacer ahí es animarse a poner lo que ustedes creen, sin temor a equivocarse, porque la idea es que hagan el ejercicio, que piensen, que mediten. Esto nos va a ayudar a acercarnos a la Biblia. ¿Mm? Les estoy diciendo, lean los primeros 4 versículos, 4 capítulos de los 3 evangelios, cosa que quizás hace mucho que no hacemos, o quizás muchos de nosotros nunca lo hicimos. Pero la idea se trata de romper nuestros propios límites, de ir más allá de lo que estamos acostumbrados y salir de nuestra zona de confort y nuestra comodidad, porque eso es lo que nos ha mantenido en ignorancia. Pero estamos rompiendo eso, estamos quebrantando toda esa barrera de ignorancia que atrasa a la iglesia. Y estamos produciendo con todo esto que estamos haciendo un avance del Evangelio. A eso nos ha llamado Dios. Por eso estamos acá todos reunidos, porque necesitamos provocar un avance del Evangelio en todos nosotros. Necesitamos provocar un avance del Evangelio en nosotros y un nivel de madurez mayor. Para eso hay que romper nuestros propios límites. Tenemos que ir más allá de nuestras limitaciones, animarnos a aprender, a conocer, a profundizar en la palabra del Señor. Amén. Los animo, los aliento a todos porque es maravilloso hacer esto. Esto es apenas la introducción. Les di un contexto histórico, pero después nos vamos a meter en los pasajes bíblicos, nos vamos a meter a estudiar la Biblia y se va a poner interesante. ¿Está bien?
Otra pregunta. Otra pregunta. Estamos bien. Entonces, tienen que hacer la lección 1, la lección 2, completarlas en el libro, porque yo en la próxima clase les voy a preguntar, ¿qué pusieron en tal lugar? ¿Quién se anima a decirlo? Ahí alguien va a desmutear. Si yo puse esto, yo contesté tal cosa. ¿Está bien? Y la idea va a ser que entre todos podamos dejar ese punto en claro para el futuro examen que nos vayan a tomar. ¿Sí? ¿Está bien? Así que el próximo miércoles, Biblia, libro, lapicera y cuaderno. ¿Está bien? Y que nadie se asuste, que esto recién está empezando y se va a poner maravilloso todo esto. Anímense, anímense, esfuércense y el fruto va a ser muy dulce, se los garantizo. Yo estoy muy feliz de hacer esto, estoy apasionado, a mí me apasiona enseñar y me apasiona aprender también. Esto me tuvo a mí sentado 2 días estudiando todo esto para poder compartirlo con ustedes. Y eso produce un gran crecimiento en mí también. Así que me alegra. Amados, los voy a dejar entonces, que tengan una feliz noche, descansen y el próximo miércoles seguimos. ¿Ok?